Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el apasionante universo de las series turcas. Y hoy, amigos míos, nos vamos a adentrar en una historia que nos toca el corazón, una historia llena de amor, drama y sobre todo, emociones a flor de piel. Hoy vamos a hablar de nuestra querida Hande Erçel, la talentosísima actriz que nos robó el corazón con su interpretación en Love is in the Air, o como la conocemos cariñosamente por estos lares, Sen Kalkam. Y no solo eso, vamos a analizar en detalle un momento específico, una escena que se convirtió en un hito para la serie y para la carrera de Hande, la escena del llanto desgarrador. Prepárense porque este vídeo viene cargado de emociones. Pero antes de empezar a desglosar todo este torbellino emocional, permítanme recordarles algo que es fundamental para que sigamos creciendo como comunidad. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta familia seriéfila pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así se mantienen al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas y mucho más. Además, cada like, cada comentario y cada vez que comparten nuestros vídeos, nos ayudan a seguir creando contenido de calidad. Así que no se queden con las ganas. Y ahora sí, entremos en materia. Love is in the Air fue, y sigue siendo, un fenómeno global. La serie conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su historia romántica, a su elenco carismático y por supuesto, a la increíble química que traspasó la pantalla entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie nos regaló momentos de risas, de romance, de tensión, de comedia, pero también de muchísima emoción. Y es precisamente en una de esas escenas dramáticas, en un momento de quiebre emocional, donde Hande Erçel nos regaló una actuación que nos conmovió a todos hasta lo más profundo del alma. La escena en cuestión, para aquellos que ya han navegado por las turbulentas aguas de Love is in the Air, es recordada por muchos con un nudo en la garganta. Para aquellos que aún no la han visto, aunque como decía al principio, a estas alturas creo que es casi imposible no haberla disfrutado, les diré que se trata de un momento de revelación, de confrontación, de dolor y de incertidumbre. Eda, el personaje interpretado por Hande, se enfrenta a una situación desgarradora, a una verdad que pone en jaque toda su relación con Serkan, interpretado por Kerem Bürsin. Un secreto o una traición, una decisión difícil que pone a prueba el amor y la confianza que ambos se profesan. La tensión es palpable. El ambiente es denso, cargado de silencios incómodos y miradas que lo dicen todo. La cámara se centra en los rostros de los protagonistas, capturando cada expresión, cada matiz, cada gesto que delata la tormenta emocional que se está gestando. Y entonces, en medio de ese caos, en medio de esa incertidumbre, en medio de ese dolor, llega el momento crucial. Eda, desbordada por la tristeza, por la decepción, por la ira, pero sobre todo por el amor, rompe en llanto. Y no cualquier llanto, no. No es un llanto superficial, ni un llanto forzado por la actuación. Es un llanto que viene desde lo más profundo del ser, un llanto que te llega al corazón, que te conmueve hasta las lágrimas. Es un llanto que refleja el dolor, la angustia, la impotencia, la vulnerabilidad, la traición. Es un llanto que te hace sentir, que te hace empatizar con el personaje, que te hace sufrir junto a ella. Hande Erçel se entrega por completo al personaje, a la emoción del momento. Su expresión facial es impecable, sus gestos son precisos, su lenguaje corporal transmite a la perfección el sufrimiento de Eda. La forma en que se quiebra su voz, en que sus lágrimas corren por sus mejillas, en que su cuerpo se estremece por el dolor, todo es perfecto, todo es real, todo es auténtico. La actriz logra transmitir a la perfección el sufrimiento de Eda, la angustia que siente ante la traición y la incertidumbre que se cierne sobre su futuro. Y es imposible no sentir empatía, no emocionarse junto a ella, no identificarse con su dolor. ¿Qué es lo que hace que esta escena sea tan impactante y que perdure en la memoria de los espectadores? Hay varios factores que confluyen para crear un momento televisivo inolvidable. En primer lugar, la calidad actoral de Hande Erçel es fundamental. La actriz logra una interpretación muy creíble y conmovedora. No es un llanto forzado, no es una actuación exagerada. Es un llanto real, un llanto que sale de lo más profundo de su ser. Hande se sumerge en el personaje, lo entiende, lo siente, lo vive. Y esto es algo que se nota, que se siente, que te atrapa desde el primer segundo. La naturalidad con la que Hande interpreta este momento es asombrosa.
No hay artificios. No hay poses, solo la verdad cruda y desgarradora de una mujer que sufre por amor. Además, la escena está muy bien escrita y dirigida. El guión es preciso, el diálogo es conciso y emotivo, la ambientación es perfecta. La iluminación, la música, la elección de los planos, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y drama que prepara el terreno para la explosión emocional de Ande. La cámara se enfoca en su rostro, en sus ojos, en sus lágrimas, capturando cada detalle, cada expresión, cada matiz de su sufrimiento. El espectador se siente como un testigo privilegiado de ese momento de vulnerabilidad, como si estuviera presente en la habitación, compartiendo el dolor de Eda. La dirección de la escena también es clave. El director supo aprovechar al máximo el talento de Ande, guiándola para que diera lo mejor de sí misma. Supo crear el ambiente propicio para que la actriz se sintiera cómoda y pudiera conectar con las emociones del personaje. La dirección de la escena no es intrusiva, sino que se enfoca en la actuación de Ande, permitiéndole brillar y cautivar al espectador. Pero no solo la actuación de Ande y la excelente dirección fueron lo que hicieron de esta escena algo especial. La conexión que había entre ella y Kerem Bürsin también fue clave. La química entre ambos actores era innegable, y eso se transmitía en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. En esta escena en particular, la presencia de Kerem, aunque no fuera de un actor que estuviera frente a la cámara, también se sentía, a través de la mirada de Ande, a través de su angustia y sufrimiento. La complicidad entre ambos actores era tal que lograban transmitir la intensidad de las emociones sin necesidad de palabras. La forma en que Kerem la mira, el silencio que comparte con ella, la comprensión tácita de lo que está pasando, todo eso contribuye a la fuerza de la escena. Aunque Kerem no esté llorando, su presencia se siente, su dolor se transmite y eso hace que la escena sea aún más impactante. La conexión entre Ande y Kerem no solo se limitaba a la actuación, sino que se extendía a la vida real. La amistad y el respeto que se profesaban eran evidentes, y eso se reflejaba en la pantalla, potenciando la emotividad de la escena. El guión, por supuesto, juega un papel fundamental. La escena está escrita con sensibilidad, con inteligencia y con un profundo conocimiento de la psicología de los personajes. Los diálogos son precisos, las palabras son elegidas con cuidado, y cada frase contribuye a crear la atmósfera de tensión y drama que culmina en el llanto de Eda. El guión permite que la escena fluya de manera natural, sin artificios, y que el espectador se conecte con las emociones de los personajes. En resumen, la escena del llanto de Ande Erçel en Love is in the Air es un claro ejemplo de cómo una buena actuación, combinada con una buena dirección, un guión bien escrito y una conexión palpable entre los actores, puede crear un momento televisivo inolvidable. Es un momento que se queda grabado en la memoria del espectador, un momento que te hace reflexionar sobre el amor, sobre el dolor, sobre la pérdida, sobre la capacidad de amar y de perdonar. Es un momento que demuestra el talento de Ande Erçel y la calidad de la producción de Love is in the Air. Y hablando de la reacción de los fans, esta escena generó muchísimos comentarios y reacciones en las redes sociales. Los fans de la serie, los seguidores de Ande y de Kerem, se volcaron a expresar su admiración y su emoción. La escena se convirtió en un tema de conversación, en un meme, en un símbolo del éxito de la serie. En las redes sociales, la escena del llanto de Ande se convirtió en un fenómeno. Los fans inundaron Twitter, Instagram y otras plataformas con comentarios, elogios y mensajes de apoyo a la actriz. La escena fue compartida y comentada miles de veces, generando un debate sobre el talento de Ande, sobre la calidad de la serie y sobre la conexión que los espectadores sentían con los personajes. La escena se convirtió en un tema de conversación recurrente, en un tema de discusión entre los fans, y en un claro ejemplo de cómo una serie turca puede conquistar al mundo. Muchos fans destacaron la habilidad de Ande para transmitir emociones tan fuertes. La actriz fue elogiada por su naturalidad, por su entrega, por su capacidad para hacer que el público sintiera lo mismo que sentía su personaje. Otros fans, además de exaltar la interpretación, comenzaron a enviar mensajes de apoyo y cariño a Ande, reconociendo la inmensa carga emocional que debió haber significado rodar esa escena. El trabajo actoral de Ande fue celebrado y reconocido por la crítica y por el público, demostrando así su crecimiento y evolución como actriz. También hubo muchos comentarios sobre la historia de la serie y sobre la relación de Eda y Serkan. Los fans comentaron sobre el dolor de Eda, sobre su sufrimiento, sobre su lucha por salir adelante. Muchos se identificaron con el perso. Nage con sus miedos, con sus inseguridades, con sus deseos de amar y ser amados.
Otros se emocionaron por la reacción del personaje de Kerem, y por cómo la serie lograba hacerlos conectar con la historia. Los fans se sintieron identificados con la historia de amor de Eda y Serkan, y se sintieron profundamente conmovidos por la escena del llanto de Hande. La escena del llanto de Hande en Love is in the Air no solo se convirtió en un momento icónico de la serie, sino que también impulsó la carrera de Hande Erçel. La actriz recibió numerosos elogios y reconocimientos por su interpretación, y su popularidad se disparó. La escena del llanto demostró el talento de Hande y su capacidad para conectar con el público, y la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. La repercusión de la escena fue tal que incluso traspasó las fronteras de Turquía. Medios de comunicación de diferentes países hablaron sobre la actuación de Hande, y su nombre se hizo conocido en todo el mundo. La escena del llanto de Hande demostró el poder de las series turcas y su capacidad para emocionar y conectar con audiencias de diferentes culturas. En resumen, la escena del llanto de Hande Erçel en Love is in the Air es un momento cumbre de la serie, un momento que demostró el talento de la actriz y la calidad de la producción. Es un momento que nos hizo reír, llorar y sobre todo sentir. Un momento que sin duda quedará en la memoria de todos los que amamos esta serie. Es un momento que nos recuerda la importancia de la empatía, del amor y de la capacidad de superar las adversidades. Y ahora, ya para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hablamos hoy. Hemos explorado la impactante escena del llanto de Hande Erçel en Love is in the Air, analizando la interpretación de la actriz, la dirección de la escena, la reacción de los fans y el impacto que tuvo en la serie. Vimos cómo una escena aparentemente simple puede llegar a ser tan significativa y emocionante gracias al talento de los actores, la calidad de la producción, la química entre los protagonistas y la conexión que se establece con el público. Hemos analizado los diferentes factores que contribuyeron al éxito de la escena, desde la excelente actuación de Hande hasta la dirección precisa y el guión conmovedor. Hemos visto cómo la escena del llanto se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, generando un debate sobre el talento de Hande y la calidad de la serie. Hemos recordado cómo esta escena no solo nos hizo sentir, sino que también impulsó la carrera de Hande Erçel y la consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya hecho recordar con cariño esa escena tan especial. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de un momento que quedará grabado en la historia de la televisión turca. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó la escena del llanto de Hande? ¿Qué fue lo que más les conmovió? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air? ¿Qué otras escenas de series turcas les han llegado al corazón? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas y compartir con ustedes esta pasión por las series turcas. Su feedback es muy valioso para mí y para la comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más series turcas, más emociones y más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad seriéfila. Y recuerden, siempre hay una serie turca para acompañarnos.